con el nivel de madurez que tengamos para manejar la bendición que Dios nos da. Por eso es que Dios a veces nos va bendiciendo paulatinamente. Nos va bendiciendo a la medida que podemos manejar. Estoy hablando de las bendiciones tanto espirituales como seculares, de finanzas, de bienes, de ministerio, de dones. Todo esto está metido dentro de eso. Y nos lo da paulatinamente en la medida, gracias, que vamos madurando y que es el tiempo de Dios de recibir lo que Dios nos ha prometido. Yo conocí un hermano también, un ministro, que él me compartió esto, me dijo, ministro de ministerio de mucha trayectoria, de mucho crecimiento, de mucha manifestación de gloria. Y había como un discípulo que él tenía, un hermano nuevo creyente que llegó, que bueno, se le arrimó, se le acercó, porque uno tiene que asociarse con gente de bendición y buscar esa bendición. Así como hizo Eliseo con Elías. Usted no ve que Eliseo no se le despegaba a Elías. Y un día el hombre le dijo, bueno, yo quiero que tú ores por mí para que Dios me use de esa manera, así como Dios te usa a ti. Y el hermano tampoco quiso en el momento y ya va y espérate y aguántalo. Y el hombre insistiendo, no, pero es que yo quiero que tú me uses, que Dios me use, que tú me bendigas, ores por mí, me ministres para que Dios me use. Bueno, el hombre vino, oró por él, le puso las manos, oró, le pidió a Dios que lo usara, le declaró la bendición. Y al poco tiempo el hombre comenzó Dios a usarlo. Lo empezaron a invitar aquí, lo empezaron a invitar allá, empezó a salir, pero eso mismo hizo que el hombre se desviara, se enalteciera por la forma como Dios lo estaba usando. Y después el ministerio, porque todavía no tenía la madurez para eso. Pero, ¿por qué Dios lo permitió? Bueno, porque insistió, el hombre oró, Dios escuchó la oración, le declaró la palabra y Dios comenzó a usarlo. Entonces hay riesgo cuando uno declara bendiciones. Imagínense, hay riesgo cuando uno declara bendiciones. ¿Cómo será cuando uno declara maldiciones? Sí, porque a veces uno sin querer declara maldiciones también. Que Dios nos ayude. Enséñame cuál será tu salario, le dijo Labán. Y él le dijo, llegaron a un acuerdo. Jacob tenía su ganadito, lo pusieron aparte y le dijo, bueno, mira, todas las cabras, todas las ovejas que nazcan de este color, esas van a ser tuyas, Labán. Y todas las ovejas que nazcan de este color, esas van a ser mías, esa va a ser mi ganancia. ¿Cómo no llegaron a ese acuerdo? Amados en el Señor. Y continuó Jacob trabajando. Y el hombre, recordando tal vez la promesa que Dios le había dado, que lo iba a bendecir, cortaba unas varas del color de las ovejas que iban a ser la ganancia de él, y donde las ovejas y las cabras procreaban y venían allí a procrear, entonces él clavaba las varas ahí delante de ellas. Y cuando venían las más robustas y las mejores ovejas, las mejores cabras, entonces él clavaba las varas. ¿Y qué sucedía? Que cuando las ovejas parían, las mejores ovejas parían del color que era el salario de él. Y las más débiles parían del color de Labán. Y siguió creciendo y Dios multiplicándole sobremanera. Y la gente se quedaba admirada. Y los hijos de Labán decían, pero es que Jacob, toda esta ganancia que tiene la sacó a costa de mi padre. Y ahí vino Labán y llegó un arreglo. No, chico, vale, tú te estás enriqueciendo más que yo. Entonces vamos a cambiar la cosa. Las ovejas que nazcan de ese color, entonces ahora son mías. Y las que nazcan del color que yo tenía, esas van a ser las tuyas. Listo. Porque Labán era vivo y era tramposo. Ese andaba cambiándole el salario a Jacob. 7 veces le cambió el salario para embromarlo, pero igualito Dios lo bendecía. Él parecía que era el ministro de trabajo, cambiando el salario a cada rato. Él con esa viveza, pero igualito Dios lo iba a bendecir. No importa la crisis que podamos vivir, Dios igualito nos va a bendecir.
Aleluya. Bueno, Jacob hizo lo contrario. Entonces puso las varas del otro color y las que más parían eran las del salario de él. Y de esa manera aumentó grandemente su hato de ovejas, de camellos, de cabras. Y la gente nada más se quedaba viendo cómo Jacob prosperaba, cómo hacía él para prosperar. Es que la bendición de Dios estaba sobre él. Porque hay gente que no entiende que hay hermanos que Dios bendice y hay amigos que no entienden y piensan, no, lo que pasa es que el pastor se está robando los diezmos. ¿Cuáles diezmos? Con diezmo yo compro 1 kilo de arroz. Y no entienden que es la bendición de Dios. Y no entienden por qué tú eres bendecido, por qué te va bien, por qué tienes tu casa, por qué compraste casa en tiempo de crisis, porque Dios te ha bendecido. ¿Por qué compraste motos? Porque Dios te bendijo. ¿Por qué tienes 2 motos? Porque Dios te bendijo. ¿Por qué tienes 2 aires, 3 aires? Porque Dios te ha bendecido. La gente no entiende eso. Ay, esta casa que te quedó, te la regalaron. ¿Y cómo eso que te la regalaron? ¿Y por qué a mí nadie me regala nada? Porque ese hombre, esa mujer está bendecido por Dios. Entonces hay gente que no entiende eso. Alabe a Dios. Aleluya. Y la fidelidad a Dios tiene mucho que ver. Oiga esto, yo les declaré una palabra tiempo atrás que le dije que lo que Dios nos ha dado hasta hoy no se compara con lo que Dios nos va a dar más adelante. Lo que hasta ahora tenemos es poco, es una minucia en comparación con lo que Dios quiere y nos va a dar. Y ustedes mismos, nosotros mismos nos vamos a sorprender y mucha gente se va a sorprender y van a criticar y murmurar mucho más, pero Dios nos va a dar más. Aleluya. Gloria al Señor. Y la fidelidad tiene mucho que ver, porque si en lo poco somos fieles, Dios nos pone en lo mucho. Claro. Yo recuerdo, amados, el pastor de la iglesia donde yo nací. Porque yo he contado esto algunas veces. El pastor Martín, cuando Dios lo llamó al pastorado, él tenía su muy buen negocio. Tenía un taller de mecánica de carros, latonería, pintura, venta de repuestos. Un negocio, como decir, en la María Nieves. Una calle así parecida. Muy movida. Dios lo llama al pastorado. No quería tomar la cosa como era. Y Dios permitió, a través de un tribunal, que le quitaran todo eso. Toda su casa que él construyó, todo su taller, una casa como de 4 pisos. Como de 4 plantas, todo eso lo perdió. Y ahí fue donde él comenzó a agarrar el pastorado como era, pastorear, a entregarse. Y comenzó el pastor con un proceso impresionante. Bueno, tuvo que salir de allí, su casa, menos mal que estaba construyendo otra. La iglesia, todo eso tuvo que salir a buscar un local alquilado. Allí llegaron los hermanos. Bueno, y allí cuando estaban en lo más cómodo y en lo más bueno del asunto, dice la dueña de la casa, que era una hermana, se me van, y botó a los hermanos del local. Bueno, y ellos le estaban pagando. Tuvo que salir el pastor con sus ovejas y cuando pasaban estas cosas, entonces más gente se le iba. Pam, 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 pam. Bueno, el pastor, cuando tenía su negocio, él dice, yo tenía una camioneta, no sé qué, y un carro pequeño, y esas camionetas, ese carro y esa camioneta, él las mandaba a pulir como 2 o 3 veces a la semana. Bueno, y él perdió muchas cosas. Y le quedó un carro Ford Conquistador que él tenía. Un Ford Conquistador. Bueno, ellos salieron de allí, llegaron a un local donde yo llegué. Allí
yo llegué y como a las 2 semanas, la dueña del local, de ese local, que también era una hermana, nos corrió. No me cayó un hermano y yo, no, pastor, yo vivo aquí cerca, mi casa tiene un local, no es muy grande, tiene Santa María, hay una puerta interna, pero yo la cierro, y ahí, listo, gracias a Dios, nos cerraban una puerta, pero nos abrían otra. Allí llegamos, ahí tuvimos bastante tiempo, un localcito pequeño, y el pastor con su carro Ford Conquistador. Un día quiso mandarlo a pintar, a arreglar, a pintar, a latonear. No, hermano, ese hombre quedó con ese carro pintándolo como 3 años. Cuidado así nomás. Yo fui con el pastor, lo acompañé a llevar el carro. No, sí, Martín, el pastor le llevó el material. Como 3 veces le llevó material. Y el hombre bailándolo, le entregó el carro como 3 años después. Entonces el pastor se compró un carro para resolver. Creo que un Fairlane. Carro gris, feo, viejo, arrugado, parecía una parchita. Bueno, y el pastor, porque él vivía en Charallave y la iglesia en Caracas, entonces él tenía que, cuando iba al culto, tenía que ir a agarrar carretera, agarrar autopista, y el carro a veces lo dejaba varado. Muchas veces lo dejaba varado. Entonces no podía llegar al culto. Gracias a Dios, él siempre llamaba, hermano Padilla, no puedo llegar. Usted se encarga, sí, pastor, yo me encargo del culto. 17, 18, 19, 20, 21 años tenía yo cuando eso. Listo, pastor, yo me encargo, no se preocupe. Pastor siempre contó conmigo para lo que él necesitaba, así fuesen diligencias personales. Bueno, después ese carro lo vendió y se compró algo peor, un Sierra 80, algo así, creo que un Sierra 80, no me acuerdo qué número era. No, hermano, eso era más malo todavía, eso era peor, hermano William, eso se recalentaba. No, eso era muy feo. Bueno, y el pastor en ese carro, gloria al Señor. Una vez fuimos a Cagua, un hijo de él se casaba allá en Cagua, fuimos, ¿no? En la autopista, como allá cola, tuvimos que pararnos como 3 veces a que el carro se enfriara. Después de él tener todas sus comodidades y tremendo negocio que él tenía allí. Bueno, y así el pastor, cuando llegamos a ese local, como a los 3 años, tuvimos que entregar ese local. Llegamos a donde una hermana, a una platabanda, la hermana vivía alquilada allí arriba y allá en una terraza, y ahí empezamos a hacer los cultos. Eso fue, comenzamos el culto a la intemperie. Ya para la siguiente semana el pastor compró un toldito rojo, después compró uno más grande. Ahí todos los días, o cuando había culto, sacar los instrumentos, meterlos, sacarlos, meterlos, arreglar sillas, quitar sillas. Hasta que un día los dueños abajo, que ellos tenían un local abajo, vieron así el techito rojo y le preguntaron a la hermana, hermana, ¿y eso rojo que está ahí qué? La hermana vivía alquilada arriba. No, mira, esa es la iglesia, que ahí estamos haciendo culto. No. Para iglesia no pueden seguir haciendo culto allí. Y tuvimos que salir de allí a donde otra hermana, una platabanda, por lo menos estaba techada. Allí estuvimos. Bueno, no éramos muchos, pero éramos como 30, 20 y tantos. En la semana éramos pocos, pero éramos fieles. Donde el pastor iba, entonces estaba uno ahí también. Y el proceso que el pastor pasaba, la pasamos nosotros también. Y de allí tuvimos que salir y llegamos a otro local en el 23 de enero. Después del tiempo tuvimos que salir y otro local. Y yo recuerdo que estábamos buscando un local. El pastor estaba enfocado en un local digno para la iglesia. Él siempre decía esto, hermano, para Dios lo mejor. A Dios hay que darle lo mejor. ¿Sabes lo que él me decía?
Y cuando para Dios es lo mejor, es lo mejor. Como decía el pastor, el mejor billete, ese es el que usted debe traer en su diezmo o en su ofrenda o en su primicia. Y nunca debe estar en el sentimiento de un cristiano que el billete más feo, el que no le reciben en ningún lado, ese es el que va a lanzar de ofrenda. Sí, porque hay gente que, no, ese no te lo recibe, no, mételos en las ofrendas. No, ese no lo recibe en ningún lado, no, mételo en el diezmo. Gloria al Señor. Y un día fuimos a un centro comercial, que hayan unos locales disponibles. Bueno, hablamos con administración, el pastor con los reales en mano para alquilar el local que fuese. Que quería era alquilar un local digno, a orilla de calle, que fino. Y cuando hablamos con el hombre de administración, ajá, pero ¿qué van a hacer ustedes? No, esto es para una iglesia. No, hermano, para iglesia no. Para cualquier cosa sí, pero para iglesia no estamos alquilando. Y salimos derrotados. Bueno, en ese sentido, pues. Gloria a Dios, no pudimos eso. Bueno, hasta que tuve que salir, me fui de la ciudad, me fui a trabajar para Guarenas, ahí fue donde dejé la congregación donde yo nací. Y oiga esto, después el pastor le regresaron su carro pintado, gracias a Dios. Usted sabe algo, hace como 2 años hablé con el pastor, a veces lo llamo, le pregunto, ¿cómo están? Y a mí me contenta saber, me alegró saber, cuando me dijo, aquí en la casa, enfrente de la casa, tenemos estacionados 5 carros. 5. Su hijo que se fue del país, después le mandó para comprar una camioneta, un autobús para la iglesia. Su esposo una Ford Explorer. Tenían una camioneta pick-up que usaban también para la iglesia. Creo que un Fiat Palio, más el carro Ford Conquistador, y creo que otro carro tenían allí. Me dijo, me ven, quiero salir de alguno de estos carros. Bueno, me enteré muy tarde que la camioneta, que era gasoil, la vendió en $2,000. Gloria a Dios. Claro, tampoco tenía para comprárselo, pero era una buena oferta. De repente alguien aquí lo compraba. Bueno, amados, y me llenó de mucho contentamiento y alegría saber, porque como nadie me lo contó, sino que yo vi, yo viví, yo experimenté todos esos procesos amargos que al pastor le tocó vivir y por donde él pasó. Y que ahora la bendición de Dios sea sobreabundante, me gozo. Cuando la gente dice, no, es que se está enriqueciendo, ¿de dónde? Eso es la bendición de Dios que está sobre él. Porque su fidelidad, mientras otros hubiesen abandonado y soltado la toalla y no llegó más y hasta aquí llego y no quiero más nada, él siguió para adelante siendo fiel a Dios. Cuánta vergüenza tuvo que pasar, las pasó. Cuántas humillaciones tuvo que pasar, las pasó. Y ahora Dios lo ha bendecido y se goza. Por eso es que la bendición que Dios nos da tiene mucho que ver también con nuestra fidelidad a Dios. Alabe a Dios. Amados, y cuando Jacob puso las varas y las ovejas parían, comenzó el hombre a crecer, a enriquecerse, y ya a tal punto, no era que Labán, era que Dios lo había bendecido. Y dijo, ya la cosa se está poniendo fea, ya Labán está molesto, ya se le ve en el rostro. Y vámonos. Agarró a su gente, agarró a sus esposas, a sus hijos, todo su hato, sus tiendas, todo lo que tenía, y vámonos de regreso a la casa. Y comenzó ese viaje, amados. Imagínense esa cantidad, ese hato de animales que venían por todo ese camino, caminando una larga distancia. Y cuando él regresó, porque mira la diferencia, él fue a oriente, pobre y huyendo con una mano detrás, pero venía con una gran multitud de camellos, de ovejas, de ganado que Dios le había dado. Y la promesa que Dios le había dado la había cumplido.
Y ya no era el mismo Jacob que había ido en su pobreza y en su desesperación. Ahora era el Jacob que venía prosperado por Dios, que venía con una posición, que venía con el cumplimiento de palabra. Y lo estaba esperando su hermano cuando se enteró que Jacob venía. Y dijo, Dios mío, mi hermano me va a matar. No, para nada. Cuando Jacob quiso encontrarse con su hermano lo besó, su hermano lo abrazó, también había prosperado, ya no estaba el sentimiento de matarlo, sino que lo besó y se alegró. Porque cuando Dios nos bendice, hasta nuestros enemigos nos hace estar en paz con ellos y con nosotros. Diga gloria al Señor. Y Dios lo bendijo y él regresó. Y Dios le siguió añadiendo y multiplicando todo lo que él tenía. Hay momentos donde nos toca estar como Abraham cuando iba para Oriente, pobres, desnudos, en Guayuco. Y hay momentos donde nos toca estar con la bendición de Dios, próspero y abundantemente. Diga gloria a Jesús. A veces nos toca así. Yo recuerdo, amados, cuando está el momento de la crisis ruda. Y bueno, uno siempre preocupado. Por ahí me salió un trabajo en Bogotá. Yo dije, bueno, yo me voy a hacer este trabajo. Y si me va bien, es posible que hasta me quede. Sí, yo tenía planes de quedarme. Bueno, o sea, trabajar, ¿no? Porque uno se preocupa por el futuro, por tener una casa. Bueno, nosotros nos casamos. Nosotros teníamos nuestra casa. Compramos nuestra casa antes de casarnos. No era la más bonita, pero era una casa. Mi esposa puso una parte, como el 60%. Yo puse el restante. Compramos nuestra casa. Bueno, nos mudamos, nos vinimos. Y algo que le voy a recomendar, no esté vendiendo su casa. Las casas no se venden, a menos que sea para comprar otra. Bueno, yo cometí esa locura de estar vendiendo mi casa y no comprar nada. Y nos quedamos sin casa. Ay, Dios mío. Qué experiencia tan fea. No tener casa es muy feo. Y no tenerla después de haberla tenido es mucho más feo todavía. Gloria a Dios. Y bueno, orábamos por nuestra casa. Mi mamá muy preocupada de que yo no tenía una casa. Pero los padres se preocupan. Bueno, 2015, 2016. Y nosotros orando por nuestra casa. Gloria a Dios. Y llegó el momento donde Dios nos bendijo con nuestra casa. Dios nos dio nuestra casa. De viernes para lunes ya teníamos negociada la casa donde nosotros estábamos viviendo. Porque Dios hace este tipo de milagros también. ¿Ah? Amados, y yo me fui a trabajar, recuerden, me fui a Bogotá, me fui a trabajar. Gracias a Dios tenía donde llegar, familiares, donde llegar. Y bueno, como yo trabajo carpintería, si no me salía trabajo dando clase, entonces me salía trabajo de carpintería. Por lo menos sabía que de eso sí había bastante. Y cuando uno en esos momentos, yo sentía la necesidad de que un ministro de Dios me bendijera. Eso lo entendí yo. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque yo necesitaba prosperar. Yo necesitaba prosperar. No teníamos casa, tenía una moto. Bueno, yo le digo que esa moto era la muerte. Esa moto, una moto automática que, o sea, yo no sé cómo caí en eso. Compré una moto automática. Esa moto yo la arreglaba, duraba 3 días arreglada por 15 días dañada. En plena crisis, amado, no, yo no estaba para eso. ¿Y ¿sabes dónde estaba yo metido?
ya mi casa donde yo vivía no, yo vivía era donde Sergio, el mecánico de moto, allá era que yo vivía metido allá. Arreglando moto, y cuando no era una cosa era la otra, y la misma cosa se dañaba varias veces. Sí, eso era una cosa impresionante. Y yo no la tiré al río porque tenía que yo estar manejando yo. No, hasta que salí de eso, Jorge. Porque el mecánico lo que recomienda es, mi hermano, yo le voy a dar un consejo de amigo. Vende esa moto, salga de eso. A quien tú quieras hacerle un daño, regálale la moto. Gloria al Señor, qué cosa para mala andar a pie. Bueno, pero en estos momentos es donde uno muestra su fidelidad a Dios. Y que uno no abandona, ni blasfema, ni maldice, ni se aparta, sino que cree que en algún momento Dios me va a bendecir. Porque uno debe sostenerse como viendo al invisible. Eso es la fe. Eso lo declara la Escritura, que Moisés en el desierto se sostuvo como viendo al invisible, como viendo a Dios aunque no lo veía. Y eso es la fe. El cristiano debe mantenerse como viendo al invisible y creyendo que en algún momento Dios lo va a bendecir. Y uno ve gente que es bendecida y que avanza y que compran casa y uno no, y que compran moto y uno no, y que compran carro y uno no, y uno, Dios mío, Señor. Y cuando uno nace sin recursos económicos, ¿verdad? Porque aquí nadie es rico, aquí venimos sin recursos, nacemos con lo normal, ¿verdad? No tenemos grandes riquezas, empresas, acciones ni nada de esto. Y uno quiere salir de esa condición y prosperar y tener una mejor calidad de vida, y que uno no tiene los recursos para hacerlo, porque si uno tuviese recursos, si uno tuviese $40,000 ahí reservados, oye, otra cosa fuese, no monta un negocio y por ahí arranca, si es buen administrador. $40,000 uno viene y se compra por lo menos unas 2 gandolas y ya uno vive tranquilo, que hagan flete, que viajen, uno vive bien. Unos $40,000, uno ve cómo le invierte, pero uno que no tiene esa cantidad de recursos, y uno que quiere, porque hay gente que no quiere, el que no quiere, no quiere, pero el que quiere y no tiene recursos, no nos queda otra cosa que hacer lo que hizo William Colgate, que humillarse y orar a Dios. Ahí no hay más nada, ¿qué vamos a hacer? Nada. El banco no nos va a dar $40,000 en crédito. Y cuando uno entiende que a uno lo que le queda es humillarse, y Dios mío, yo necesito que tú me ayudes a salir de esto. Yo necesito, Dios, mi casa. Yo necesito tener una mejor calidad de vida. Yo necesito prosperar. Yo necesito, Dios mío, yo no quiero llegar a viejo limpio o X cosa. Y no nos queda otra sino que ir a la fuente de la bendición, que es Dios. Cuando lo entendemos y lo hacemos como William Colgate, Dios nos va a bendecir. Amados, bueno, yo hablé con mi esposa y voy para Bogotá y a trabajar, hasta mi tío voy a llegar. Bueno, pues uno tiene que brindar a su familia lo que se necesita. Bueno, en esos momentos de crisis, y me fui. ¿Sabe cómo me fui, amado? Me fui más o menos como Jacob. Nada. La ropa, los pasajes justos, que yo me fui con mis pasajes de aquí hasta Arauca, y si no viajaba tampoco tenía para regresar. Y comida, no. Yo me llevé un pan de maíz que compré allá en San Fernando y una botella de agua de 1,5 litros. Eso fue lo que yo me llevé. Yo fui, llegué a Guasdualito, estaba haciendo la cola. Fue 2018. Para el amparo, estoy allí y estoy viendo que un hombre está ahí, me queda viendo. Y me queda viendo y me ve. Yo estoy pensando que me está buscando problemas.
Bueno, nos montamos en la camioneta, yo me senté atrás y se sentó el hombre atrás también. Hasta que me dijo, ¿tú no eres cristiano? Y yo, sí, yo también, vale, te estaba viendo y la cosa. Y empezamos a hablar y resulta que el hombre vive allí en el Amparo, ¿no? Yo me congrego en la Fiel PB y estoy aquí, ¿cómo no? Entonces, como llegué temprano, como a las 5 de la mañana, tenía que sellar el pasaporte, eso estaba cerrado todavía. Vamos a la casa, vivo por aquí cerca. Fuimos a un rancho humildemente, pero ahí me atendieron, ahí comí y comí. Comí, desayuné. Gloria a Dios. Bueno, me paré en la mañana, o sea, de 5 a 6, pues medio descansé, me desperté, ya estaba el sol afuera y voy a sellar el pasaporte y no me lo sellaron, gloria a Dios, no le dio la gana de sellarme el pasaporte a la funcionaria del SAIN. Y como ya yo no tenía chance de regresar para atrás, me tenía que ir para adelante, allí fui a retirar a Arauca el dinero que me enviaron, porque me enviaron los pasajes de Arauca a Bogotá, yo no tenía para eso. Pasé, crucé, pedí permiso ahí en Migración Colombia, no, mira, yo voy a esto, a hacer esta diligencia, ¿cómo no? Pasa, pam, pim. Retiré el dinero. Bueno, así que no tuve más opción. Regresé y a las 12 del mediodía estaba almorzando. Volví a comer. Y hermano, mira, yo bueno, voy para adelante, yo tengo que hacer un trabajo allá. Así que bueno, muchas gracias. Fui por la trocha, pasé por la lanchita, llegué y como no quería gastar porque el terminal queda lejos de Arauca, queda lejísimo, hay que agarrar una camioneta, pero como yo no quería gastar porque yo no sabía cuánto me costaba el pasaje y no quería descompletar, dije no, me voy caminando. Caminando, no hermano, yo duré como 2 o 3 horas caminando con esa maleta y ese sol. Padre Dios mío. Llegué al terminal, llamé para la casa, a mi abuela, no, ya estoy aquí, todo bien. Mi mamá, no, sí estoy aquí, todo bien. Ahí agarré el autobús en la noche, 8 horas de viaje, toda la noche viajando en ese autobús súper cómodo, sabroso. Llegué a Bogotá a las 8:30 de la mañana, me fueron a buscar y llegué a Bogotá. Todavía me quedaba pan de maíz y me quedaba agua todavía. Y eso que cuando estaba en el terminal esperando el autobús, hay un joven que iba a emigrar, pues también iba para Colombia, iba a trabajar. Estuvimos hablando y un hombre está ahí y empezó a hablar con nosotros. ¿Y sabe quién era el hombre? El hombre era un pastor de una iglesia allá en Arauca. No, yo soy pastor de la iglesia cuadrangular, aquí estuvimos hablando y tranquilos, yo les quiero brindar un almuerzo. Como ahí en el terminal están ahí, el hombre nos brindó almuerzo y volví a comer como a las 5 de la tarde. Así que yo llegué a Bogotá, todavía me quedaba pan de maíz y me quedaba agua. Y yo entendí que Dios estaba conmigo en ese viaje. Bueno, trabajé al día siguiente, ya había conseguido trabajo, hice el trabajo a mi tía, el closet que tenía que hacer. Y bueno, las dificultades, como no pude sellar el pasaporte, no pude sacar el permiso especial, no pude conseguir trabajo legal como correspondía y tan buenos trabajos que salían. Dije, no, mejor me regreso. Como mi mamá es colombiana, bueno, que ella me presente en el consulado, saco mi cédula y entonces me vengo con todas las de la ley. Y así regresé, ¿cómo no? Hice mis trámites y un día, después que regresé, porque como llegaba a campamento, dije voy a aprovechar de irme justamente para el campamento y ansioso y trabajando rápido para terminar porque ya el campamento y terminé y el jueves me vine y estaba llegando aquí el sábado para estar en mi campamento. Llegué, gloria a Dios. Y ahí en el campamento soltaron una palabra. No recuerdo quién, alguien dijo, o dijo el Espíritu Santo, sí, fue una profecía, dijo el Espíritu Santo. Hay personas que este año hicieron un gran esfuerzo para estar en el campamento. Y yo los voy a bendecir.
yo levanté mis manos a esa palabra y dije, amén, Señor, agarro esa palabra es conmigo, la agarro. Bueno, tuve mi campamento, gracias a Dios, aquí comencé a trabajar. Y Dios comenzó a bendecirme. Y oiga esto, a la vuelta de un año, yo tenía mi nacionalidad colombiana con mi cédula en la mano. Yo tengo cédula colombiana, nacionalidad colombiana, y yo pudiese ir a Colombia como ciudadano colombiano y conseguir cualquier trabajo que yo quiera trabajar, o sea que mi currículo me lo permita, sin ningún problema como cualquier colombiano. Ahí nadie me va a estar discriminando por ser venezolano, que yo tengo mi cédula para conseguir cualquier trabajo. Pero bueno, los planes de Dios eran otros y comencé a trabajar. Aquí Dios nos comenzó a bendecir. Y cuando estaba todavía la crisis y no había harina pan o había que hacer unas enormes colas o pelear con los bachaqueros del mercado, teníamos nosotros nuestra harina pan en la casa y nuestra mantequilla y lo que sea. Porque ¿sabe algo? Una vez, a veces uno en esas bolsas pasa muchas cosas. Y una vez no nos quisieron vender la bolsa de comida. Gloria a Dios, en plena crisis no nos quisieron vender la bolsa. Le dije a mi esposa, tranquila, no peleé por eso, Dios nos va a bendecir. Y después Dios nos puso donde había abundancia de comida a trabajar y nunca nos hizo falta nada. Y llegó el momento donde lo que yo estaba esperando, así sucedió. Yo estaba esperando que un ministro de Dios me bendijera y llegó el momento donde Dios me dio esa bendición. Dios me dio una palabra de bendición, así como se la dio a Jacob. Y dentro de las cosas que Dios me dijo, y te voy a prosperar económicamente. Y eso era lo único que yo necesitaba escuchar, que Dios dijera que me iba a bendecir en la finanza. Ya por lo demás estoy tranquilo porque sé que Dios va a hacer y que Dios va a obrar como Él quiere obrar. Porque lo tenemos una vez que Dios dice que nos los va a dar. Diga gloria al Señor. Y esta mañana voy a declarar una palabra de bendición sobre la iglesia del Señor que está aquí presente. Póngase de pies. Aleluya. Yo quiero que se acerque para acá. Adelante. Gloria a Dios. Toda maldición generacional que haya en cualquiera de nosotros hoy se va a romper porque Dios nos va a bendecir. Y la Biblia declara que nosotros fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. ¿Verdad? Acérquese un poquito más, trate. Ajá. Eso. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Vamos a declarar una palabra de bendición sobre la iglesia, sobre los hermanos, sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos. La Biblia dice que bendigamos, que no maldigamos, sino que bendigamos. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando yo declare la bendición o las bendiciones que voy a declarar sobre ustedes, ustedes van a decir amén. Van a agarrar esas palabras de bendición. Amén. Cierren los ojos todos. Padre amado Dios,
Señor, te damos gracias por permitirnos estar hoy en esta actividad maravillosa y especial. Oh Dios mío, hoy cerramos nuestras fiestas de primicias. Te agradecemos por todas las bendiciones que nos has concedido. Señor, procedo en el nombre de Jesús a declarar tu bendición, las bendiciones que están en tu palabra sobre tu pueblo, Dios. Yo como ministro tuyo, como el ángel de la iglesia, como el pastor, Dios, en el nombre de Jesús, procedo a declarar estas palabras de bendición sobre tu pueblo. Oye, iglesia, que las bendiciones del Señor vengan y te alcancen. Que seas bendecido en donde quiera que estés. Que todo sobre lo que pongas tu mano sea prosperado. Que los proyectos que emprendas sean fructificados. Que todas tus posesiones sean bendecidas por Dios y guardadas de la polilla, del ladrón, de la oruga, del saltón, del revoltón, de la langosta, de saco roto y todo lo que se come las finanzas. Amén. Que Dios reprenda por ti al devorador. Amén. Que Dios derrote a tus enemigos que se levanten en tu contra. Amén. Que Dios te haga sobreabundar en bienes, en animales que críes, en rubros que siembres o en negocios que emprendas. Que Jehová te abra su buen tesoro, el cielo, a tu favor. Que no tengas necesidad de pedir prestado, sino que tengas la capacidad de prestar. Que Dios te ponga por cabeza, encima y en puestos de honra. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea siempre contigo. Que Jehová te bendiga y te guarde y haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga de ti misericordia y alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Que Dios supla siempre tus necesidades. Amén. Que todo lo que has sembrado en la obra lo recibas multiplicado. Amén. Que tu ministerio sea fructífero. Amén. Y lleves mucho fruto. Amén. Que tu vida espiritual se mantenga siempre verde. Amén. Y la llama en tu corazón se mantenga siempre encendida. Amén. Que Jehová sea tu sanador. Amén. Que tus hijos y nietos sirvan al Señor con devoción y ministerios prominentes. Amén. Pues no diste hijo para perdición, sino para salvación. Amén. Y oiga esto último. Que estas bendiciones declaradas hoy reposen sobre tus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y que diga todo el pueblo amén. Vamos, da gloria a Dios y algo. Alaba a Dios. Diga, Señor, estés conmigo. Estas bendiciones son para mí, para mis hijos, para mis nietos. Las tomo, las creo, Señor. He declarado, Dios, estas bendiciones sobre tu pueblo. Y todas estas bendiciones están en la palabra. Quédese allí, vamos a orar.